La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Ser Historia. Cadena Ser. Con Nacho Ares. En Oriente Próximo han descubierto un antiguo templo, construido miles de años antes que las pirámides de Egipto. Muy anterior a las primeras civilizaciones, la mesopotámica, la minoica y la maya. Erigido en la remota edad de piedra. Es extraordinario. Pero ¿quién lo construyó? ¿Y por qué? No son de este mundo. Son antropomorfos, pero no humanos. Intentando desentrañar el misterio, este hombre va a retroceder 12.000 años hasta el final de la última glaciación. Mucho antes de que desarrolláramos la alfarería, la escritura o la rueda. Es un fragmento de un documental de televisión llamado La cuna de los dioses y habla de Göbekli Tepe, al sudeste de Turquía, muy cerquita de la localidad de Şanlıurfa, en donde he tenido la suerte de estar hace apenas un par de semanas. Tenía muchísimas ganas, ¿no?, de visitar este lugar, porque como escuchábamos en esta voz del documental, como digo, tenemos que viajar en el tiempo casi 11.000 años, al 9.600 a.C., para descubrir los restos de lo que parece ser el primer templo de la historia. Siempre se había pensado, ¿no?, que los templos, las ciudades, aparecen una vez dominada y domesticada el trigo y nacida la agricultura, y sin embargo puede que el fenómeno fuera a la inversa. Primero hubo creencias y después se desarrollaron todos esos elementos más técnicos, ¿no?, que llevaron al desarrollo del ser humano, en este caso en el creciente fértil, como digo, hace más de 10.000 años. Göbekli Tepe va a ser el tema de nuestro cronovisor en esa primera parte, junto con Jesús Callejo, pero será uno de los muchos temas que vamos a tratar en este programa, intentando, como siempre, hacer un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia. Todavía tengo los pelos de punta, ¿no?, de haber podido caminar por este yacimiento arqueológico Göbekli Tepe al sudeste de Turquía, uno de los lugares que más tenía ganas de visitar, ¿no?, en esa Mesopotamia, otro lugar también muy vinculado a la historia del Antiguo Egipto, que es mi verdadera pasión. A Göbekli Tepe vamos a dedicar la primera parte del programa, pero habrá, como decía ahora, muchos más temas. Vamos a hablar de los 200 años de la Policía Nacional, la policía española que marca ese bicentenario, ¿no?, y tiene una historia realmente increíble. Allan Poe, y también en la historia del cine esa película de los Tres Mosqueteros, la edición de 1948. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @serhistoria. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Pues ¿qué tal, Nacho? Una semana más y esta vez vaya sitio que me traes. Yo siempre te llevo a sitios raros, pero el tuyo esta vez me encanta, me apasiona y me das una envidia tremenda. Pues fíjate, sí, yo tenía muchas ganas de visitar Göbekli Tepe al sudeste de Turquía. Me invitó Turkish Airlines, a quien tengo que agradecer el detalle, ¿no?, de haberme llevado hasta allí, primero hasta Estambul y luego un avión hasta Şanlıurfa, que es una ciudad que está muy cerquita de Göbekli Tepe, y es un lugar realmente impactante, porque por mucho que hayas oído, por mucho que hayas leído, que ahora veremos, ¿no?, que hay muchos misterios alrededor y todavía no hay quizás
no se ha escrito la última palabra ni la última página de este libro misteriosísimo de Göbekli Tepe, pero a mí me emocionó, porque es de esos lugares casi como a los que cualquier aficionado a los misterios de la arqueología o de la historia en general tiene que peregrinar hasta allí. Me consta que es uno de tus lugares pendientes, ¿no? Tú conoces muy bien Turquía, pero Sí. no has estado allí, ¿no? He estado varias veces en Turquía, pero no he llegado tan al este, no he llegado a Şanlıurfa, la antigua Edesa, también un poco que hay mucha Edesa, gente que sí. dirá, pues es la misma. Pues sí, es la misma, lo que pasa es que es la manía de cambiar los nombres. Y efectivamente lo tengo ahí pendiente porque para mí es una cápsula del tiempo, está claro. Ahí el hecho de que se enterrara esa ciudad, que haya sido descubierta, pues relativamente hace nada, ¿no? De hecho, dentro de poco iremos en el cronovisor precisamente a esa fecha donde se empiezan a descubrir los primeros vestigios y sobre todo lo más importante, lo que se descubre, ¿no? Que es primero en muchísimas cosas, ¿no? Desde el primer templo, el primer santuario, el primer lugar de peregrinación, el primer lugar donde se domestica la cebada y el trigo, también algunos animales como las ovejas y las cabras, en fin, tantas y tantas cosas que desde luego lo hace apasionante. Y también, como tú bien decías, la parte del misterio, el por qué se construye esa construcción tan megalítica, tan extraña, por qué tiene tantos animales, ¿no? En los relieves, en los bajorrelieves, tanto de los pilares como de los distintos pedestales, lo que se está descubriendo actualmente y bueno, yo no sé si a lo mejor ahí tú preguntaste eso, me imagino que sí, que actualmente lo que se ha descubierto y lo que queda por descubrir. Klaus Smith, en su época, el descubridor de Göbekli Tepe, él hablaba de que en esa época, antes de que él muriera en el 2014, se había solo excavado y descubierto un 10% o un 15%. O sea que me imagino que todavía seguimos en esa proporción, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Queda muchísimo por hacer. Tanto del propio yacimiento como la interpretación que se haga de esos datos que ya han salido a la luz, ¿no? Que es lo que lo convierte en algo tan llamativo y tan misterioso, ¿no? Ahora lo veremos, ¿no? Aparecen esos santuarios en medio de la nada, bueno, santuarios por decir algo, porque no sabemos tampoco si eran templos o no, ¿no? Hay alguna teoría que dice que incluso podrían ser zonas habitacionales, pero en cualquier caso no hay necrópolis, no hay enterramientos, no hay poblados, ¿no? de la gente que debió de haber construido aquello, y eso es lo que lo convierte en un interrogante con mayúsculas en la historia de la arqueología. Acuérdate cuando visitábamos Malta, en el Museo Arqueológico, en La Valeta, al hablar de esas de las salas dedicadas a las Carrats, estas misteriosas pistas, ¿no? que recorren la isla. A mí me llamó mucho la atención en uno de los extremos de la sala esa interrogante gigante, ¿no? que habían puesto ahí, porque realmente no se sabe lo que es, ¿no? Y pues aquí habría que hacer también algo parecido, ¿no? Para poder intentar ayudarnos a comprender qué es realmente lo que hay allí. Pero bueno, como siempre, Jesús, tenemos aquí preparado el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta semana para viajar en el tiempo y conocer los secretos de Göbekli Tepe? Pues la fecha es el 11 de octubre de 1994. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Hace un poco de rasquilla, ¿eh? Corre viento por aquí arriba. Sí. Lo Jesús, que tiene ser octubre y estar en una colina. En la colina panzuda, la colina del ombligo. Bueno, todavía no se llamaba así. Todavía Klaus Smith, que le tenemos aquí, a este buen arqueólogo, no sabía muy bien. Bueno, tenía indicios, pero no sabía muy bien lo que se iba a encontrar. Por eso hemos llegado justo en esta fecha, en este momento y en este lugar, porque los descubrimientos mayores van a ocurrir un año después. Pero este es un poco el punto cero. ¿Qué pasa? Pues que Klaus Smith, estamos hablando de un personaje, de un arqueólogo alemán de la Universidad de Heidelberg, pero también del Instituto Arqueológico Alemán, él ya había oído, ya tenía una misión de reconocimiento en Turquía y había oído que se habían hecho, bueno, como distintas excavaciones, un informe de unos arqueólogos de la Universidad de Chicago, que ya en los años 60, pues bueno, habían descubierto algo, ¿no? Habían descubierto pues un montículo con restos arqueológicos, con distintas piezas de cerámica,
pero no lo habían dado mayor importancia. Consideraban que era un yacimiento más, como otro cualquiera. Pero Klaus Schmidt, con ese... No, hay un detalle, porque cuando vieron estos americanos, es que se cubrieron de gloria. Esas losas de piedra en el suelo pensaron que eran tumbas bizantinas. Pues fíjate. Y hombre, hay como... Le dieron el título de arqueólogo. Casi 11.000 años de diferencia, ¿no? Hacia atrás en el tiempo, ¿no? Pero bueno, una anécdota. Esto le pasa a cualquiera, ¿eh? Sí, el mejor arqueólogo puede meter la pata, ¿eh? Claro. Pero bueno, Klaus Schmidt sí que tenía esa corazonada que quería comprobar personalmente si realmente este lugar tenía interés o no tenía interés. Así que Smith y este pequeño equipo, vamos a decirlo así, de gente que le acompaña, pues bueno, lo que está haciendo es eso, empezar a mirar, ver que efectivamente hay huellas de rebaños, de ovejas y de cabras, con lo cual es cierto que eso es una época donde él sabe que ahí vivió gente, lo que no sabía es muy bien la datación. Y está claro que esa colina no era natural, sino que era artificial. Y eso ya indica bastante, ¿no? Estamos hablando de 14 kilómetros de distancia a la ciudad de Sanliurfa, y este montículo, pues bueno, de ahí un poco lo de la colina panzuda, ¿no? Que se le ha llamado, que es Göbekli Tepe, pues evidentemente sí que parece que encierra algo. ¿Qué es lo que está encerrando? Lo que empiezan a ver, y ahí lo estamos viendo, ¿no? Pues son fragmentos dispersos de piedra caliza, de cantidad de astillas de siles, que es un poco también lo que descubrieron en el informe anterior, pero no solo eso, sino que hay lo que él define como cristales de fuego, fragmentos de artefactos producidos por el hombre. Claro, estos fragmentos, incluso algún huesecillo que otro, es lo que luego se mandará a analizar. En este momento, justo en octubre de 1994, ahora él no sabe la importancia, la envergadura, la categoría que tiene este descubrimiento arqueológico, esta ciudad. Bueno, no es una ciudad, luego comentaremos un poco las distintas teorías que hablaba, ¿no? Pero bueno, es todo un templo y alrededor se construyeron distintos habitáculos. Él todavía no era consciente de la antigüedad que tenía, porque nos tenemos que ir a esos míticos 12.000 años. No es consciente que si al final se enterró y se soterró de una forma deliberada después de 2.000 años de convivencia entre los habitantes de toda esa zona, y la cantidad de cosas que iban a ir saliendo a la luz. Entre ellos, esos pilares, entre ellos 4 recintos, el A, el B, el C y el D, que son los que se están excavando, que son los que tú verías, Nacho, pero lo que se habla es que el yacimiento tendría 90.000 metros cuadrados, de los cuales estos 4 recintos es una muestra de los 15 que todavía están ocultos, y posiblemente algunos de esos 15 que todavía están ocultos sean anteriores a la datación que se ha establecido actualmente para este yacimiento arqueológico, que estamos hablando de esos 12.000 años. Luego comentaremos un poco el por qué, quién lo hizo, si era una zona de peregrinaje, si solo era un templo, o si realmente estamos hablando pues de ese elemento, en este caso prehistórico, donde el cazador-recolector deja de serlo y se convierte en agricultor. ¿Por qué? Porque empieza a domesticar no solo a ciertos animales, sino también a especies vegetales. Todo eso ha causado, como te puedes imaginar, una revolución a las teorías oficiales que había en aquel momento, porque estamos ya entrando en el Neolítico, y en esta época, es decir, estos míticos 12.000 años, pues realmente habría que ir un poco más atrás, ¿no? Luego comentaremos que posiblemente sean 12.800 años, y que tiene que ver con la caída de un meteoro que hubo en aquella época. Pero es que en esta época, ¿qué es lo que decían los arqueólogos hasta el momento? Que ahí solo había cazadores-recolectores, que no había un asentamiento oficial, que no se conocían los rudimentos de la agricultura, que esto sería muy posterior. Y claro, es que el muy posterior quiere decir que estamos hablando de una estructura, y bueno, de hecho está considerada la estructura monumental levantada por el hombre, el Homo sapiens, mucho más sofisticada, fíjate, de estos 12.000 años. Y estamos hablando de 7 milenios antes de la construcción de las pirámides de Egipto, y por supuesto de toda la estructura megalítica de Stonehenge. Así que yo creo que esto ya nos da pie para empezar a salivar y darnos cuenta de que este lugar nos va a dar muchísimas sorpresas y sobre todo muchas piezas a este puzzle arqueológico donde hasta ahora teníamos más teorías que certezas. ¿Qué provocó un cambio tan vertiginoso? Jeff Rose, un estudioso de las primeras etapas de la humanidad, lleva años investigando este misterioso punto de inflexión. Ahora está en Turquía para estudiar un sorprendente hallazgo que podría explicar por fin cómo y por qué dimos ese paso de gigante entre la edad de piedra y lo que somos hoy. Llegar a la Luna no fue el paso más importante, sino probablemente aprender a producir nuestro propio alimento. La agricultura nos permitió establecernos,
desarrollar la religión y construir templos. Los asentamientos se convirtieron en ciudades y más tarde en grandes civilizaciones. Al no tener que cazar y recolectar cada día, tuvimos tiempo para pensar, inventar y salir de la edad de piedra. Esa era la teoría hasta ahora. Pero aquí han descubierto algo que da un vuelco a nuestra interpretación de la evolución cultural de la humanidad. Estoy deseando llegar. Turquía es un antiguo territorio que une Europa y Asia. Forma parte del creciente fértil, una franja en forma de media luna que comprende parte de Egipto, Israel, Siria e Irak. En este cinturón verde es donde se asentaron las primeras poblaciones y las primeras civilizaciones hace unos 5.000 años. Y es aquí donde se ha hecho un increíble hallazgo, en un lugar llamado Göbekli Tepe, que en turco significa colina panzuda. Los habitantes del lugar la consideran una colina sagrada. Klaus Schmidt, un prestigioso arqueólogo alemán, hizo este asombroso descubrimiento en 1995. Y desde entonces ha estado trabajando en este yacimiento. Lo que Schmidt encontró bajo esta colina fue un conjunto de enormes pilares de piedra de formas singulares. Schmidt supuso que aquello era tan solo una pequeña parte del yacimiento, así que hizo que sondearan con un georradar un área de alrededor de 90.000 metros cuadrados, una superficie equivalente a 20 campos de fútbol. Las ondas electromagnéticas del radar penetran en la Tierra y rebotan cuando tropiezan con un obstáculo, lo que permite crear una imagen de los objetos enterrados. De esta forma, Schmidt pudo calcular la extensión del yacimiento. ¿Qué superficie tiene? 300 por 300 metros. Es gigantesco. Con sumo cuidado, Schmidt y su equipo han desenterrado, por el momento, 4 enormes círculos de piedra. Su perímetro está formado por un alto muro reforzado con pilares en forma de T. En el centro se levantan 2 monolitos colosales de 5,5 metros de altura. No conocemos ningún otro recinto de estas características. ¿Para qué fue construido? Escuchábamos un fragmento de un documental de televisión titulado La cuna de los dioses, en donde en esa introducción se nos redunda un poco en los datos que ha comentado Jesús ahora, ¿no? Esas primeras dataciones hacia el 9600 o 10.000 antes de Cristo, pues revierten totalmente el concepto que se tenía hasta ahora de la historia. Es decir, siempre se había dicho que el ser humano deja de ser recolector, cazador-recolector y pasa a ser sedentario en una ubicación determinada con el nacimiento de la agricultura, y a partir de ese momento después nacen las primeras culturas, las primeras religiones, el primer pensamiento religioso más elaborado, ¿no? Y aquí en Göbekli Tepe vemos como poco en el 9600 antes de Cristo vemos que ese pensamiento religioso es anterior casi al nacimiento de la agricultura, ¿no? Lo que se revierte un poco el pensamiento en ese sentido. Jesús, ¿qué es lo que ha convertido a Göbekli Tepe en algo tan importante, ¿no? Muchas veces, yo lo sé por mi canal de YouTube dentro de la pirámide, cada vez que pongo algo de la Gran Pirámide, de la Esfinge y tal, pues me fríen a mensajes diciendo que no, que son mucho más antiguas, que los arqueólogos no quieren reconocer la antigüedad de la cultura humana, que ha habido culturas que han desaparecido y que no han dejado huella y que no sé qué, bla, 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 y esa conspiración, ¿no?, que hay por parte de los arqueólogos, y todo lo contrario. Cuando hubo que retrasar, ¿verdad?, las pinturas rupestres del Paleolítico, las retrasaron 15, 20.000 años y nadie dijo nada, no pasaba nada. Aquí ha aparecido un yacimiento miles de años más antiguo de lo que se preveía y no ha pasado nada, ¿eh? La historia sigue, la investigación sigue, y es lo que lo convierte en algo tan apasionante, ¿no es así? Claro, lo que pasa es que cuando aparece, es verdad que es como una especie de opar, es como algo fuera del tiempo y del espacio, porque no encajaba dentro de las teorías oficiales. Ya sabes que muchas veces la ciencia, ¿no?, entendido en sentido amplio, es muy reacia, ¿no?, a las innovaciones y sobre todo a cambiar la postura, pero muchas más veces por egos que por cuestiones científicas, ¿no? El que ha
mantenido una postura, pues le fastidia tener que cambiarla porque los hechos son evidentes. En este caso ocurre lo mismo. Cantidad de arqueólogos, cantidad de especialistas, de antropólogos, pues siempre han defendido una teoría muy similar. Todo esto rompe los esquemas, pero claro, rompe los esquemas a los que nos interesa la historia y la arqueología. Es apasionante porque es como poner, ¿no?, muchos más datos en claridad de lo que nos estaban contando antes, y lo que nos decían pues era como algo muy estructurado, ¿no? La cultura Clovis, que en fin, que la megafauna, que todo aquello desapareció hace 12.800 años y que a partir de ahí, pues bueno, sí es verdad que está muy relacionado con un cambio geológico muy importante, y además para mí no hay ningún tipo de duda, ¿no?, que Göbekli Tepe tiene que ver pues con ese cometa llamado el cometa Clovis, que estábamos entrando ya al final de la edad de hielo. Estamos entrando en una época ya de calentamiento y resulta que un cometa, un asteroide, y eso está totalmente demostrado, cae por una zona de Norteamérica, algunos dicen que por la zona de Quebec, en Canadá, y eso provoca ni más ni menos que 1.300 años de enfriamiento. Es decir, volvemos a entrar en una edad de hielo donde, por supuesto, todo vuelve a cambiar. Es decir, el Homo sapiens, ese cazador-recolector, tiene que cambiar un poco su forma de vivir porque las temperaturas bajan considerablemente. Y posiblemente en muchos de esos pilares, por ejemplo en el pilar 43 o del buitre, como así se ha llamado, dentro de Göbekli Tepe, dice que puede hacer mención a esa catástrofe. Y estas son teorías apasionantes que incluso ya postuló Klaus Smith, antes de que él muriera de un infarto en julio del 2014. Él ya dejó reflejado varias cosas. Primero, que era el primer templo sagrado construido por la humanidad. Y yo creo que no le falta razón. Es decir, otra cosa es que luego alrededor se construyeran habitáculos. Sabes que luego está la teoría, en fin, la de Ted Bunning, es el que ha puesto en duda, ¿no?, esta teoría, diciendo que, bueno, que al final estos cazadores-recolectores lo que hicieron fueron crear asentamientos y después es cuando surge el templo, después cuando surge la religión. Klaus Smith dice que no. Primero surge la religión, es decir, un concepto espiritual, un pensamiento mágico, se construye el templo dedicado a sus dioses que tenían mucho que ver, por supuesto, con la fauna y la flora que había en aquel momento. Y luego es cuando se empiezan a construir los habitáculos y, por supuesto, se convierte en un lugar de peregrinaje porque consideran, como pasa con nuestras catedrales o como pasa con las mezquitas, que son lugares donde tú te encuentras con Dios, ¿no?, con la divinidad y, por lo tanto, con la sanación. Porque evidentemente también en aquella época seguro que había objetos de culto que se vendían o que se recogían en esa zona. Bueno, pues todo esto, conociendo un poco que esta catástrofe fue real, que al final esto se entierra un poco para como dar un mensaje a la posteridad, ¿no?, como diciendo, cuidado, que si no somos cautelosos esto puede volver a ocurrir. ¿Y cuándo ocurrió? Y entonces ellos, y esta es una teoría bastante vanguardista, pero que posiblemente sea cierta, que muchos de estos animales que aparecen ahí recogidos, fíjate que estamos hablando de las 81 representaciones de animales que han aparecido en estos monolitos, se han identificado 23 serpientes, 12 zorros, 7 jabalíes, 5 grullas, 3 suros, etc. Bueno, pues que a lo mejor todo esto está haciendo mención a constelaciones y también a ubicaciones. De hecho, se sabe que uno de esos recintos está orientado a la estrella Sirio. En fin, si todo esto es cierto y parece que todo va encajando, no es un simple templo. Es decir, aquellos que construyeron Göbekli Tepe, ojo, no solo esta construcción en Turquía, estamos hablando también de Nebali Kori, de Sefer Tepe y de Karahan Tepe. Es decir, que estamos hablando de construcciones megalíticas de una época muy parecida que tenían una conexión entre ellos y que si tenían un fundamento religioso y espiritual y por supuesto astronómico, además de convertirse en un lugar de culto, de inspiración, vamos a llamarla religiosa y espiritual, a lo mejor es un mensaje que están transmitiendo al resto de la humanidad para decir, cuidado, esto nos ocurrió a nosotros, tener cuidado de que no os ocurra a vosotros. Y para que esto no vuelva a pasar, lo vamos a enterrar. Vamos a crear esta colina panzuda, vamos a enterrar todo lo que nosotros llegamos a construir. Ojo, no es la única cultura que lo ha hecho, ¿eh? Hay otras que lo han hecho posteriormente. Y nos están mandando, pues eso, un mensaje muy llamativo. Posiblemente esa cápsula del tiempo que te acabo de comentar, un arca de Noé en piedra, y digo arca de Noé por la cantidad de animales que aparecen descritos y reflejados, y tú habrás visto unos cuantos de ellos, y que a lo mejor por ahí van los tiros y sobre todo coincidiendo con los últimos descubrimientos, las últimas esculturas, también de animales, con un realismo increíble, que nos están diciendo que tenían una capacidad artística de primer orden, pero una capacidad simbólica también de primer orden. No hacían nada por casualidad, todo tenía un mensaje oculto.
Una de las cosas que me llamó la atención cuando estuve allí en Göbekli Tepe es el otro día, ¿no? En mi canal, antes lo decía, ¿no? En mi canal de YouTube, dentro de la pirámide, hice un directo comparando, ¿no? Algunos elementos de Göbekli Tepe con lo que 7000 años después se ve en el antiguo Egipto, ¿no? En el comienzo de esa historia de Egipto, y vemos arquetipos que son muy parecidos, ¿no? Aparece el escorpión, aparece el buitre, aparecen los toros, aparecen los zorros, aparece la serpiente. Es decir, son elementos que bueno, un antropólogo quizás definiría, ¿no? Como que surgen de la mentalidad de diferentes culturas ubicadas en distintos puntos del planeta sin que necesariamente hayan tenido conexión o contacto entre ellas, ¿no? Porque el ser humano, por ejemplo, puede identificar a los buitres con ese animal psicopompo que ayuda al difunto, ¿no? A llevar el alma hacia el más allá, que es algo que vemos en muchísimas culturas del mundo antiguo y de la prehistoria, ¿no? Quizás pues porque va devorando los cadáveres y se puede dar esa interpretación mágica, ¿no? Pero en Göbekli Tepe precisamente vemos eso, ¿no? Como muchos de esos animales por primera vez empiezan a tener un simbolismo que luego se perpetúa y se repite en muchas culturas, incluso miles de años después. Sí, así es. La mayoría de los animales, a ver, tienen... Pero eso pasa también en las pinturas rupestres, ¿no? ¿Por qué pintaban a unos y no pintaban a otros? Pero hay dos claras interpretaciones, ambas muy simbólicas. Uno son aquellos animales que tú quieres cazar y en otra parte tú pintas aquellos animales que te pueden cazar. Es decir, que por una parte hay ritos propiciatorios para que esa caza sea más favorable y por otra parte hay ritos propiciatorios para que no te cace el oso o el tigre dientes de sable, que entonces te va a hacer papilla. Entonces había rituales, porque ese concepto, ese pensamiento mágico estaba mucho más asentado en lo que nos podemos imaginar, está claro. Era un hombre que vivía completamente en la naturaleza, que su esperanza de vida eran 30, 40 años y por lo tanto conocía muy bien los fenómenos atmosféricos y los fenómenos un poco que le ocurrían a su alrededor y los interpretaba. Es verdad que a su modo, pero los interpretaba siempre o bien como buenos o malos augurios, y siempre bajo la óptica de la religión y de sus dioses, sean masculinos o sean femeninos. Está claro que los animales tienen también esa significación. No es lo mismo representar a un buitre, con toda la carga simbólica, como un ave, como también, como tú decías, como un psicopompo, igual que pasa también con el perro, ¿no? Igual que pasa con el caballo. Los psicopompos son esos animales, ¿no? Que trasladan el alma del difunto hacia el otro lado, ¿no? Hacia el más allá, el Amenti, el Valhalla, en fin, los distintos nombres que reciben según las distintas culturas y mitologías. Está claro que aquí hay una significación muy, muy evidente. Por eso hablaba del pilar 43, que posiblemente sea el más llamativo, ¿no? Ese pilar del buitre, y que hace referencia a esa catástrofe de hace 12.800 años, que posiblemente es cuando ya se estaban asentando ahí, cuando tienen que sufrir estas inclemencias temporales, esa edad de hielo de 1.300 años, hasta que en el 11.500, fíjate, en el 11.500, algo debió pasar, es decir, tuvo que haber unas lluvias masivas, un diluvio, el famoso diluvio universal, y las temperaturas empezaron a subir. Empezaron a subir de tal manera que en 10 años subieron prácticamente 15 grados. Entonces todo eso hizo que se estabilizara, hizo que ya, es verdad, que la agricultura y por supuesto el sedentarismo fuera muchísimo mayor, y que todo eso de alguna manera está reflejado en los distintos pilares de los 4 recintos que se han excavado hasta el momento en Göbekli Tepe. Y todo eso, sumado a lo que te comentaba antes, la domesticación del trigo, pues quiere decir que ahí empezó a surgir ese momento en el que el lugar era lo importante y el culto era fundamental. Siempre hemos pensado que la religión se desarrolló cuando el hombre adoptó la agricultura, pero esta religión es anterior. ¿Cuál era su propósito? Esta nueva religión le dio al ser humano una gran ventaja psicológica al situarlo por encima de la propia naturaleza. Tal vez fue ese cambio de mentalidad lo que propició la domesticación y el aprovechamiento de animales y plantas. Göbekli Tepe constituye un punto de inflexión fundamental en la evolución de la humanidad. Sus pilares y relieves reflejan nuestra concepción actual del hombre y la naturaleza. Pero ¿qué tipo de ceremonias se celebraban aquí? Smith ha encontrado indicios muy interesantes. Aquí podemos ver una silueta humana, con los hombros, los brazos y el pene erecto, pero no tiene cabeza.
Es una escena escalofriante en la que aparecen serpientes, buitres y un escorpión. Puede que sea una descripción del inframundo. Estas imágenes refuerzan nuestra teoría de que aquí tenían lugar ritos de enterramiento. Los rituales funerarios en otros asentamientos de aquella lejana época eran bastante extraños. Los cadáveres eran enterrados durante un tiempo y luego exhumados para extraer los cráneos y utilizarlos como reliquias. No es descabellado pensar que este templo estuviera dedicado a los muertos, que fuera un portal del tenebroso inframundo, en el que los cráneos se separaban de los cuerpos y donde se celebraban oscuros rituales bajo imponentes monolitos que proclamaban el dominio del hombre sobre las bestias. El hallazgo de Göbekli Tepe ha dado un vuelco a la historia. Siempre habíamos pensado que fue la agricultura lo que agrupó a los pueblos en comunidades, que evolucionaron hasta convertirse en las avanzadas sociedades de hoy en día. Pero tal vez esa gran revolución se produjo antes de la aparición de la agricultura. Una revolución cultural iniciada por una nueva religión en la que el hombre era superior a los animales. El templo erigido para este nuevo credo le hizo dar un enorme paso evolutivo que le llevó a descubrir la agricultura y la ganadería. Göbekli Tepe parece sugerir que el deseo de rendir culto fue el germen de nuestra civilización. Pero encierra un secreto desconcertante. Tras construir este extraordinario lugar con enorme esfuerzo, sus fieles acabaron enterrándolo. ¿Por qué razón? El declive del templo más antiguo del mundo es tan misterioso como la religión que lo alumbró. Durante más de 1000 años, el templo desempeñó un papel preponderante en la vida de la región. Gentes que vivían a más de 200 kilómetros acudían a él para celebrar ritos e intercambiar ideas, noticias y hallazgos. Aquí fue donde la revolución agrícola, que cambiaría el curso de la historia, empezó a tomar forma. Escuchábamos un nuevo fragmento de ese documental de televisión La cuna de los dioses, un documental que ya tiene sus años, porque ahí aparecía el doctor Schmitz, este arqueólogo alemán que descubrió Göbekli Tepe a mediados de los años 90, y en él escuchábamos, Jesús, bueno, pues la posible finalidad que pudiera haber tenido este lugar, y luego también ese aspecto tan llamativo de la amortización, ¿no? Es decir, que sucede, pues eso, 8000 años después, el mundo tartésico hace exactamente lo mismo. Cuando tú vas al Turuñuelo, descubres que ese templo, ese lugar sagrado, ha sido destruido ex profeso. No ha sido destruido por una invasión, por un accidente, un incendio, no. Ha sido destruido, demolido por los propios tartesos, y aquí sucede en Göbekli Tepe lo mismo, ¿no? Esos lugares son amortizados con el añadido de que, bueno, lo destruyen, lo tapan y vuelven a construir encima un nuevo santuario un poquito más pequeño, ¿no? Que eso también llama mucho la atención. Es como si la vida de ese lugar mágico, de ese lugar sagrado, de esa colina, de lo que hoy es Göbekli Tepe, pues se perpetuara en el tiempo durante, pues prácticamente los 2000 años, ¿no? que estuvo en uso. Sí, así es, porque llega un momento que, bueno, como de la noche a la mañana deja de tener actividad, aquello se entierra, no parece que fuera ninguna invasión, no parece que fuera ninguna catástrofe natural, ningún terremoto, no, sencillamente decidieron que era el momento de clausurar aquello, ¿no? ¿Y cómo lo clausuras? Pues creando una especie de colina artificial que con el tiempo, pues claro, con la vegetación parece que es una colina natural, ¿no? Hasta que Klaus Schmitz se da cuenta de que, cuidado, aquí esta colina panzuda tiene algo más, ¿no? Evidentemente no es la primera ni la última ocasión. De hecho, en China, acuérdate, ya desde la época de Qin Shi Huang, se construían pirámides que luego parecían que eran colinas naturales, ¿no? Pero sin embargo se sabe que debajo había una auténtica pirámide. También se comenta algo parecido en Serbia, ¿no? Con toda la polémica que eso surge. Pero una forma de que pase desapercibido, es decir, que se camufle con el paisaje, es construir algo, es decir, en este caso una tumba o un templo, pero que la gente no se dé cuenta que hay una tumba o que hay un templo. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento, esto es como los tesoros piratas, cuando llegue el momento tiene que ser encontrado, porque si se encuentra antes, al final acarrea una maldición y acarrea pues bastante
bastantes perjuicios para la gente que lo encuentra sin tener los conocimientos adecuados, sin saber qué tienes que hacer con ello. Imagínate que esto, lo que estamos hablando ahora, de que Göbekli Tepe y Karahan Tepe se hubiera encontrado hace 150 años. Pues posiblemente no se le hubiera dado más importancia, se hubiera destruido a lo mejor muchísimo material arqueológico, porque no se tenían todavía los instrumentos adecuados, etcétera. Yo entiendo que todo tiene su momento para ser encontrado, y si se encuentra antes, mala cosa, cantidad de cosas que se han encontrado antes, ¿no? Y eso, o bien no han sido valorados, o bien han sido destruidos, o bien se ha vuelto a tapar porque dice, bueno, pues ¿para qué? Si no sabemos para qué sirve. No sé si al final estuviste en Karahan Tepe, porque también es muy importante, sí. Y yo creo que tiene una conexión. Cuéntame un poco, ¿qué es lo que viste allí? Porque sé que se han descubierto 250 obeliscos. Sí. Sí, una de las cosas que más me llamó la atención es, hombre, es más pequeñito que Göbekli Tepe, pero fíjate, está en una colina también en lo alto, y el camino que lleva desde el centro de visitantes hasta ese yacimiento, puedes caminar, bueno, hay un sendero abierto, pero a ambos lados están esos campos de trigo salvaje, que a mí me llamó la atención, ¿sabes? Recuerdo esos estudios de ADN que se han realizado en donde se ha demostrado, ¿no?, que los trigos que hoy cultivamos tienen su origen precisamente en este punto del planeta, ¿no? Exacto. La domesticación del trigo, con lo que nace la agricultura, y ese conocimiento, ese control de los cultivos, parece que se da aquí, ¿no?, en este creciente fértil, en este caso en el sudeste de Turquía, casi en la frontera con Siria, en lo que es Mesopotamia, ¿no? A mí también me emocionó que al llegar a Sanliurfa me dijeran bienvenido a Mesopotamia. Yo nunca había estado en Mesopotamia, ¿sabes? O sea, me pareció una cosa súper bonita y muy emocionante, ¿no?, por ese vínculo que siempre ha tenido Mesopotamia con la cultura egipcia. Pero hay muchos elementos en común muy parecidos a los que aparecen en Göbekli Tepe, pero quizás en Karahan Tepe esos mascarones de piedra, de rostros saliendo de la pared, de los círculos, el dibujo de las serpientes, esos monolitos en forma de T con las mismas representaciones, ¿no?, de aves y de animales, bueno, pues tienen esos elementos en común con Göbekli Tepe, y al mismo tiempo los mismos enigmas, ¿no?, que marcan en este caso los dos yacimientos, ¿no? Karahan Tepe es menos espectacular desde el punto de vista visual que Göbekli Tepe porque es más pequeño, pero tiene también esos mismos ingredientes con interrogantes enormes que plantean las cuestiones que todavía están por resolver en este lugar del planeta, ¿no? Ya que hablamos de interrogantes y de enigmas, voy a ser ahora en esta última parte del cronovisor el que yo te pregunte a ti. ¿Y qué opinas de, claro, esos pilares en forma de T, como tú bien dices, pues muchos además incluso se están haciendo similitudes, ¿no?, de las cosas que se están encontrando allí con otras culturas y con otras inscripciones y con otros símbolos? Bueno, por de pronto muchos de esos pilares en forma de T se parecen mucho a la cultura talayótica, ¿no?, de Menorca, por una parte. Luego, sabes que hay representados, cuando aparecen animales y también incluso figuras humanas, aparecen con un bolso, ¿no?, una especie de bolso, vamos a llamarlo, que también aparece en la cultura mundo asirio, de Sumer, asirio. Sí, ¿Tú cómo lo interpretas eso? ¿Tú crees que ha habido conexión o que esos bolsos por casualidad aparecen así de repente dentro de la iconografía? No, yo creo que es el punto de partida, es decir, desde esas divinidades asirias de águilas antropomorfas con alas y esos reyes portando esos bolsitos que vemos ahí en la estela 43 con el buitre en la parte superior, pues no sabemos lo que significan, ¿no?, pero pueden ser el antecedente perfectamente, ¿no?, al igual que todos esos arquetipos que decíamos antes del empleo en esa decoración entre comillas, porque no está puesto ahí para decorar, está puesto ahí porque quiere transmitir un mensaje que nosotros no tenemos el código para poder interpretarlo, pero sabemos que debió de tenerlo para aquellas personas hace casi 10.000, 11.000 o 12.000 años, ¿no? Y el hecho, por ejemplo, de las taulas en Menorca, a mí siempre me llamó mucho la atención, ¿no? Son muy parecidas, se ha hablado también incluso en la parte superior de Göbekli Tepe, de esos monolitos en forma de T, la parte superior está llena de cazoletas, de cazoletas
bueno, que recuerdan un poco a las que hay en la prehistoria miles de años después, ¿no? Pero en Europa, ¿no? Y se ha hablado de la posibilidad de que en estas formas de T, de piedra, en la parte superior se dejaran los cuerpos para que los buitres los descarnaran. Bueno, es una idea... no sé cómo definirla, ¿no? Si naif, bueno, tiene su razón de ser también, ¿no? Pero a mí me recuerda siempre, cuando lo he leído, yo recuerdo hace muchísimos años, Fernando Jiménez del Oso me decía que él estaba convencido de que las taulas precisamente servían para eso, para colocar en la parte superior un cadáver, eran lugares de enterramiento, no de enterramiento, pero de culto funerario, sí. Y que los buitres se acabaran, ¿no? Y descarnaran. Sí, las torres del cuerpos, silencio, ¿no? Del mateísmo. También. Sí, o sea, vemos en definitiva un montón de referencias que van a lo mismo, ¿no? Y te están contando el mismo relato con palabras muy parecidas. Es como si se hubiera traducido el mismo texto a un texto original a diferentes lenguas, y cada una de ellas tiene sus matices que no son exactamente como la fuente original, pero que quieren en definitiva decir lo mismo, ¿no? Yo creo que un poco está por ahí incluso la posición de las manos, ¿no? Que aparecen en algunas de estas estelas, de estos monolitos, también se parece a la posición de las manos que tienen los moais en la isla de Pascua, ¿verdad? Y ahí fíjate que estamos hablando de... Bueno, los moais son relativamente recientes, ¿no? Comparado con lo que estamos hablando. Pero sí, es verdad, como si hubiera una especie de código, ¿no? Secreto o criptográfico que se transmite casi por ese inconsciente colectivo del que hablaba Jung en su momento. Por eso eran cosas que me interesaba un poco que me dijeras, porque tú lo has visto allí y además, como tu experiencia y tu conocimiento arqueológico que tienes, seguro que te parecían muchísimas similitudes. Así que estamos hablando de lo primero, de muchísimas cosas, y eso es evidente. Desde luego que sí, hay que quedarnos con esa fecha, 9600 antes de Cristo o 10.000 casi antes de Cristo, el comienzo de todo, ¿no? La cuna de los dioses, ¿no? Como decía el documental de televisión que hemos utilizado en los cortes de voz para hablar de esta primera aproximación, ¿no? a Göbekli Tepe, que a lo largo de estos meses iremos añadiendo algunas cosas más, porque me he traído muchísima información de allí que podremos ir compartiendo en las próximas semanas, meses con nuestros oyentes. Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues en este caso, muchísimas gracias a ti por esclarecerme muchas dudas y sobre todo por tener el privilegio de estar donde me gustaría estar dentro de unos pocos años. Voy a implorar a los dioses por eso. Señor Dumas, aquí el joven del que le hablé, Julio Verne. Le presento a Alejandro Dumas. Alejandro Dumas, hijo. Un placer conocerle, señor Verne. Igualmente, caballero. ¿Sabe dónde podemos encontrar a su padre? Le hemos traído un manuscrito. No creo que tarde mucho. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. En una noche pavorosa, inquieto, releía un vetusto mamotreto cuando creí escuchar un extraño ruido. De repente, como si alguien tocase suavemente a mi puerta. Visita impertinente es, dije, y nada más. Ah, me acuerdo muy bien. Era en invierno e impaciente medía el tiempo eterno, cansado de buscar en los libros la calma bienhechora al dolor de mi muerte. Leonora, que habita con los ángeles ahora, para siempre jamás. Sentí el sedeño y crujidor y elástico rozar de las cortinas, un fantástico terror, como jamás sentido había, y quise aquel ruido explicando, mi espíritu oprimido calmar por fin. Un viajero perdido es, dije, y nada más. Es la voz de nuestro compañero Julio López leyendo el inicio de uno de los poemas más conocidos del protagonista que vamos a tener en los próximos minutos aquí en Ser Historia, El Cuervo.
El protagonista no es el cuervo, el título del poema sí, El cuervo, de Edgar Allan Poe, uno de los autores románticos más carismáticos. Ya hemos dedicado en otras ocasiones algún fragmento de algún programa a esta figura, y queríamos retomarla a colación de la biografía de Edgar Allan Poe que publicó Almuzara, la editorial Almuzara, hace unos meses, de la mano de nuestro compañero Eduardo Caamaño. Eduardo, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Hola Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Pues aquí encantados con tu nueva biografía. Empezaste con la biografía del Barón Rojo, luego Houdini, Agatha Christie, Conan Doyle. La verdad es que son personajes terriblemente llamativos, ¿no? Te lo pregunté en una ocasión, pero ¿por qué te has dedicado, ¿no?, al mundo de la biografía, que es un tema tan apasionante, pero al mismo tiempo tan, en ocasiones, inabarcable, ¿no? Sí, correcto. A ver, yo siempre he sido un lector bien de ensayos, ¿no?, y de libros de no ficción, aunque bueno, me gusta la ficción, pero no es el género que más me atrae. Hay gente que solo lee novelas, solo lee pues aventuras, y está bien. Es decir, la cuestión es que la gente lea libros, da igual lo que sea. Yo tengo un tío que se dedica a leer prospectos de medicamentos, ¿vale? ¿Sabes? Entonces yo soy un lector de no ficción. Me gusta la historia igual que tú, ¿no? Me fascina, y tenemos como humanidad, entre claros y oscuros, una historia fascinante, ¿no? Entonces la biografía es un libro, quieras o no, histórico, porque habla de una persona que efectivamente ha vivido, pero lo que me gusta de las biografías, más que el personaje, es el mundo en el que vivía, porque fíjate, tú te pones a pensar el mundo en el que vivió el Barón Rojo, ¿no?, en plena Primera Guerra Mundial, en Prusia, en una clase social militarizada, una élite muy rígida, y luego te transportas al mundo de Allan Poe, que era unos Estados Unidos en ciernes, una ciudad de Boston que aún estaba empezando pues a desarrollar, un hombre que vivía, sabes, de una manera penosa. Entonces parece que las biografías te transportan a etapas y mundos diferentes, y son personas que tienen sentimientos distintos, perspectivas distintas. Tú comparas la vida victoriana de Arthur Conan Doyle con la vida más bien moderna de Agatha Christie en los años 60, 50, yendo a Oriente Próximo, a Irak, a Estambul. Entonces, las biografías que yo sé que hay mucha gente que no les gusta tanto, pero si nos encontramos con una biografía que nos permita entrar en esos mundos, yo creo que es fascinante, ¿sabes, Nacho? Y hay una observación que, si me permites hacer. Sí, claro que sí. Ya he escuchado de mucha gente que no le gusta, que hay mucha gente que no les gusta las biografías. Y eso es porque si cogemos una biografía de los años 60, 70, por supuesto, sin querer generalizar, pero era así, las biografías antiguas de hace 40, 50 años eran muy técnicas. ¿Sabes? Los autores estaban demasiado preocupados con fechas, con nombres, con genealogías, con apellidos, dónde nació, dónde creció, murió. Y eso, por supuesto, que las hace muy aburridas, porque son más bien casi un Wikipedia, ¿no?, de la persona. Desde hace unos 20 años esto ha cambiado mucho. Los autores de biografías, en el cual yo de forma muy humilde me incluyo, hemos intentado escribir biografías noveladas, como si fuera una novela, pero no basada en hechos reales, porque todo lo que está allí es efectivamente real, pero con una lectura intenta atrapar al lector como si fuera una novela, ¿no? Yo tengo una frase que me gusta mucho decirla: yo no invento, pero sí adorno un poco, ¿no? Entonces,
con eso, ¿sabes? Creo que es muy posible desarrollar biografías atractivas que pueden ser tan buenas como una novela. Desde luego que sí, y en tu caso me consta porque he leído algunas de ellas, sobre todo a mí me fascinó la de Harry Houdini y la de Agatha Christie, que son dos personajes con los que yo he crecido, ¿no? Uno desde el punto de vista de mi afición y pasión por la magia, el ilusionismo, y la otra Agatha Christie porque fue la primera autora que yo leí con apenas 10 años, ¿no? Se lo he dicho muchas veces, es el libro El tren de las 4:50, fue mi primer libro con apenas 10 años. Quizás no era la mejor lectura para un niño, pero a mí me enganchó para a partir de entonces claro, no dejar la literatura y no dejar de leer. En el caso de Edgar Allan Poe tenemos que viajar, ¿no? Ese nacimiento en el año 1809 en Boston, en Estados Unidos. Él murió muy joven, con apenas 40 años, en 1849, creo que fue en Baltimore, también en Estados Unidos, en la costa oriental. Lo decías ahora, ¿no? Edgar Allan Poe quizás es autor de muchos de esos relatos tenebrosos, de esos relatos siniestros, y tendemos, ¿no?, a idealizar la vida de muchas personas, y sin embargo la vida de Edgar Allan Poe es quizás una de las más tristes que podamos definir así, ¿no? Sí, Allan Poe ha tenido que vivir un dilema muy importante, porque Allan Poe tenía todo en mano para haber sido un hombre de éxito, porque él perdió su madre y su padre cuando era muy pequeño. El padre abandonó la familia cuando nació el tercer hijo. Era una pareja de artistas de teatro. La madre de Allan Poe, muy buena actriz, aclamada por el público. Su padre ya era un actor bastante malo, muy criticado. Entonces yo creo que entre la decepción profesional y los críos y el dinero que no entraba, pues abandonó la familia. Y luego la madre también se murió de tuberculosis, que era una enfermedad bastante recurrente en aquella época. Y Allan Poe fue acogido por una familia que tenía mucho dinero. Era una pareja sin hijos. Su padre, no adoptivo, porque él no ha sido adoptado, y eso es un detalle que tenemos que luego hablar más adelante, pero los padres que le acogieron tenían mucho dinero, y el padre pues estaba dispuesto a darle una formación para que también se convirtiera en un empresario de éxito, ¿no? Entonces ellos han tenido muchos roces, porque Allan Poe no estaba hecho de una pasta empresarial. Él quería ser poeta. Y claro, imagínate, ¿no?, un empresario del siglo XIX, rígidos como eran, con tantas perspectivas de crecimiento como tenían, ¿no?, y que un hijo diga quiero ser poeta, pues ahí hubo bastantes problemas entre ellos, ¿no? Entonces, Allan Poe tuvo que elegir: o me convierto en un hombre rico de éxito y no escribo, o me entrego al arte de la literatura y puedo escribir lo que me dé la gana. Entonces hemos ganado como lectores un legado de cuentos, historias maravillosas, pero a costa de un hombre que tuvo que sufrir mucho para ello, ¿no? Uh-huh. Además, él se casó, bueno, para aquella época era una edad convencional, ¿no? Pero con un familiar más joven que él, ¿no?, que tenía apenas 13 años, él tenía 20 y pico. Pero precisamente al poco de escribir ese poema, El Cuervo, ¿no?, que hemos escuchado al principio en la voz de Julio López, su mujer, muy joven, fallece de tuberculosis, que casi es una especie como de elemento presente, ¿no?, en la vida de Edgar Allan Poe a lo largo de toda su existencia. Correcto. Entre los muchos dramas que ha sufrido Allan Poe, creo que este es el más importante de todos, porque Allan Poe, al perder su madre tan pequeño y al ser acogido por una familia que le costó quererle, ¿no? Su padre de acogida nunca le quiso de verdad, por los roces y problemas que tuvieron, pero la madre sí que le quería, y por desgracia también se murió muy joven, ¿no? Entonces la figura de la mujer hermosa, joven, que se muere, es muy presente en la vida de Allan Poe, y son mujeres que Allan Poe ama, que Allan Poe pues tiene un sentimiento muy fuerte y las pierde. Y eso está presente en su obra. Fíjate, cuántos cuentos
titulados con nombre de mujeres Allan Poe ha escrito: Annabel Lee, Eleonora, Berenice, Ligea. Hay muchos cuentos de terror que son protagonizados por mujeres hermosas y jóvenes que se mueren, ¿no? Entonces puedo decir con seguridad que sería el tópico estrella de las obras de Allan Poe. Claro, todo eso marcará un poco el devenir de su existencia vital y literaria. Pensemos que estamos en el romanticismo. En Europa quizás tuvo más predicamento, más fuerza, ¿no? Ese vínculo de la literatura y el arte con el mundo funerario, la muerte. Pero en Estados Unidos también, ¿no? O sea, es un romanticismo diferente, pero marcó también muchos de esos elementos artísticos en la obra de Edgar Allan Poe. Sí, el autor que más influenció a Allan Poe, al menos en etapa temprana, fue Lord Byron, ¿no? Y hubo una época que Allan Poe vivió en Europa, más precisamente en Escocia, porque su padre de acogida era escocés, y cuando Allan Poe tenía 5 años, su familia decidió regresar a Escocia para ampliar los negocios de importación de té, y estuvieron en Escocia durante 5 años, en la ciudad de Irvine, que es una ciudad pequeña, ¿no? Y allí Allan Poe tuvo contacto con todo lo gótico, ¿no? de Escocia, los cuentos de terror. Estamos hablando ya de una época victoriana temprana, pero eso que tanto Reino Unido como Escocia siempre tuvieron sus cuentos de fantasmas, de castillos encantados, ¿no? Y hay una anécdota muy divertida que a mí me gusta contar, que dicen que, Allan Poe estudió en Escocia, era un niño pequeño, iba al cole, y decían que el profesor de matemáticas se llevaba a los niños al cementerio del pueblo para que los niños calcularan el tiempo de vida de los difuntos que estaban allí enterrados, restando la fecha de defunción con de nacimiento. Fíjate el contacto que tuvo Allan Poe en este caso. Y yo quisiera añadir otro elemento más que es muy importante en la obra de Poe. Poe, cuando volvió a Estados Unidos ya con 11 años, recordemos que sus padres tenían dinero, entonces tenían muchos empleados, ¿no? Y todos eran esclavos. En aquella época, en Estados Unidos, la esclavitud seguía vigente, ¿no? Allan Poe vivió en Estados Unidos justo entre la guerra de independencia y la guerra de secesión. No ha vivido para presenciar ninguna de ellas, pero vivió justo en este periodo entre guerras, ¿no? Entonces, había esclavos en aquella época y los empleados de su padre eran esclavos. Entonces, las institutrices que le cuidaban, que le limpiaban, que le ponían a dormir, que le daban de comer, le contaban los cuentos folclóricos de su África original, ¿no? De criaturas misteriosas, de seres sobrenaturales. Entonces, fíjate la mezcla de cultivo, el caldo de cultivo que tuvo Allan Poe viviendo en una época de romanticismo, teniendo contacto con lo fantasmal de Escocia, con el folclore africano, con sus misterios. Entonces todo eso contribuye a la obra de Poe, y ahí vamos también incluyendo pues estas pérdidas de mujeres, estos miedos, estas penurias que ha experimentado. Todo eso va formando el carácter de Allan Poe, que se traslada a su obra, ¿sabes? Y si me permites termino muy brevemente. Sí, por supuesto. En las obras de Poe está clarísimo que son obras autobiográficas. Allí Allan Poe no cuenta hechos de su vida, cuenta sus temores entre líneas, y esto los puedes identificar claramente. Allí los temores, miedos de Poe están allí trasladados, eso está muy claro, sobre todo en esos cuentos que te decía que llevan nombre de mujeres. Además, su vida, ¿no? Como antes de ser escritor, o al mismo tiempo de ser escritor, porque eso es algo, yo creo, que con lo que se nace y no vas aprendiendo, sino que sale de ti, y quizás vas tomando de aquí y de allá elementos diferentes para ir componiendo esa biografía, ¿no? de escritor. Edgar Allan Poe pues fue militar, fue periodista, fue un montón de cosas, y todo eso sumó, ¿no? También en su carrera como escritor. Fue crítico también, que es una etapa muy curiosa de su vida, porque en aquella época
había cierta camaradería entre críticos y autores, es decir, yo no hablaré mal de tus obras si tú me pagas pues una comisión o eran amiguetes. Bueno, había este cierto enchufismo, ¿no? Y Allan Poe, una vez más, dándole la espalda a oportunidades profesionales y a dinero que lo necesitaba, pues hizo lo contrario. Él escribía en sus críticas exactamente lo que pensaba de la obra y siempre lo normal que pensara mal de la obra, criticaba de verdad. Y esto asustó un poco al mercado porque no era una práctica común. De hecho, le dieron el apodo de Tomahawk, que es un hacha que pertenece a una tribu de nativos americanos, ¿no? Entonces, ha sido un perfil suyo muy conocido de su biografía, ¿no? Como esa etapa de crítico que duró bastante tiempo, pero que también le aportó muchos problemas y muchos enemigos, porque la comunidad literaria del este de Estados Unidos pues le odiaba totalmente. Desde luego, ¿no? Es un personaje que no dejaba indiferente a nadie, ¿no? Quizás precisamente por su forma de ser, su honestidad y también porque tocó tantos palos, ¿no? en el mundo de la literatura. Escribió artículos, escribió novelas, escribió cuentos, escribió poesía, escribió un poco de todo, ¿no? Lo que hace también, a pesar de su juventud, cuando murió, como decíamos antes, apenas 40 años, uno de los artistas más completos de esa primera mitad del siglo XIX. Sí, correcto. Y una cosa que me llama mucho la atención es la calidad de sus obras, porque si tienes la oportunidad de poder leerlas en inglés, aunque bueno, las mejores traducciones en español, en mi opinión, son las de Julio Cortázar. Están clavadas, están muy bien traducidas. Pero bueno, incluso leyendo su traducción, si te das cuenta, el de sofisticación de las palabras que usa, la forma como las plasmas en el papel, es algo así que me llama mucho la atención. De hecho, el poema El Cuervo, leído en inglés, te llega a dar miedo, ¿sabes? Tiene una melodía, no sé, este hombre sí que controlaba muchísimo las palabras, la forma de usarlas, las combinaciones. Allan Poe quería ser poeta, su sueño de vida era ser poeta. El problema es que la poesía no se vendía. Él tuvo que escribir cuentos porque era realmente lo que ganaba dinero. Entonces, bueno, tuvo que hacer una elección, pero aún así supo plasmar sus calidades literarias en esos cuentos, porque todos sus cuentos, que básicamente su obra está conformada por cuentos cortos, novelas solo tiene una, tiene una calidad tremenda. Y es un hombre que de verdad, tuvo que hacer esta elección, ¿no? De no ser un empresario de éxito para convertirse en lo que quería ser. Pagó un precio muy alto por ello. Yo puedo decirte que murió con 40 años debido a todo lo que tuvo que soportar de penurias. Es decir, que lo que le mató fue su elección. Pero además ese es otro de los grandes misterios que hay de él, ¿no? La razón de la muerte. Sí. ¿No? Esto en el libro está, bueno, está bastante detallado. Por teorías hay como 40 teorías, ¿no? Durante la etapa de investigación me he encontrado eso, con 30, 40 teorías diferentes, pero hay una que está muy bien documentada, que la contamos en el libro y que es la teoría más aceptada por los historiadores, ¿no? ¿Y cuál es, brevemente? No nos dejes así en el... Vale, pues te comento. Bueno, Allan Poe con 40 años ya estaba, bueno, adicto al opio, a los opiáceos, ya había tenido 2 sobredosis, era un alcoholémico, es decir, que consumía alcohol de forma bastante peligrosa, ¿no? Entonces, él estaba en Boston y había acordado con su tía, que vivía en Nueva York, de encontrar con ella y vivir juntos, porque ya estaba cansado de andar solo, vivir solo, había perdido a su mujer, como bien has dicho antes. Entonces, de todas las personas que ha perdido, la única que quedó fue esta tía, y ellos se querían mucho, había allí un amor verdadero, ¿no? Entonces, él le escribió y le propuso pues que vivieran juntos para que uno cuidara del otro. Entonces, para salir de Boston y llegar a Nueva York, había que, bueno, coger un vapor, ¿no? Un barco a vapor, había que coger un tren.
Y durante estos traslados, pues él acabó saliendo en Baltimore, no se sabe por qué. Estaba previsto que parara en Baltimore para coger otro vapor, pero no quedarse allí. Puede ser que se haya quedado para beber algo, para trasnochar, no se sabe. Lo que sí se sabe es que alguien lo encontró tirado en una cuneta, totalmente trastornado, no sabía quién era, estaba despierto, pero estaba totalmente fuera de sus cabales. Él consiguió hablar un nombre de una persona que vivía en el pueblo, localizaron a esa persona, que era un amigo suyo, lo llevaron a un hospital y se quedó allí pues un par de días y luego se murió, ¿no? Él ha sido encontrado con otra ropa que no era la suya. Los pantalones, la chaqueta, los zapatos no eran suyos y estaba en un grado de contaminación de sustancias pues altísimo, que tampoco era propio de él, ¿no? Entonces, la teoría que se tiene en cuenta es lo siguiente. Allan Poe llegó a Baltimore y un día que había elecciones municipales, y había en aquella época una práctica criminal de gente contratada por los candidatos que se dedicaba a secuestrar borrachos o pidientes en la calle, drogarlos y hacerles votar en las zonas electorales, ¿no? Entonces llevaba a la persona a una zona electoral, votaba, luego le cambiaba la ropa, iba a otro sitio, lo votaba otra vez, no había controles como hoy con DNIs, ¿no? Simplemente la persona iba allí, firmaba un garabato y ya está, ¿no? Entonces puede ser que alguien haya raptado a Allan Poe o le haya invitado a tomar algo en el bar, que era una trampa, ¿no? Y Allan Poe, pues de forma inocente ha aceptado. Seguramente le han mezclado algo en la bebida, lo han drogado y lo han usado para que votara, ¿no? Y una vez que cumplieron con su cometido, pues lo tiraron a una coneta y lo dejaran allí perdido, ¿no? Esto es la teoría más aceptada. Qué forma más triste de sí, morir, desde luego. Correcto. Desde luego, todo un fin muy... Todo un personaje de la historia de la literatura, Edgar Allan Poe, que marcó la historia de la literatura en el siglo XIX y que hemos querido traer aquí de nuevo a Ser Historia de la mano de esta biografía fascinante publicada por Almuzara de nuestro invitado, Eduardo Caamaño. Eduardo, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, Nacho. Madre, se rumorean cosas sobre usted, dentro del convento y fuera de Ávila. No se deje llevar por las habladurías, María. Usted y yo sabemos que en este convento entra y sale demasiada gente. Es usted famosa, madre. La fama nunca ha de ser el camino, Sor María. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Se abren las cortinas y empieza la proyección sobre esta pantalla, ¿no?, en la sala de cine aquí en Ser Historia, donde cada pocas semanas Guillermo Balmori, editor de Notorious, nos trae un tema, una propuesta para hablar de la historia del cine y el cine en la historia, ¿no?, que yo creo que son dos temas que se complementan. Guillermo Balmori, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal? Encantado de estar contigo. En esta ocasión nos proponías hablar de Los Tres Mosqueteros, ¿no?, una película del año 1948 en la que aparece un jovencísimo Gene Kelly. Y porque claro, versiones posteriores de Los Tres Mosqueteros, que es una novela que lleva a las aventuras y a, pues es muy fácil pensar, ¿no?, que alguien va a tener la idea de hacer un gran guión para poder llevarla a cabo al cine. Y como digo, versiones hay muchas, ¿no?
Hay muchas versiones, además desde el principio del cine, ¿no? Ha sido ten en cuenta, es una novela trepidante, una novela que es muy cinematográfica, si la sabes llevar bien, como yo creo que las versiones que casi todas han sido acertadas, yo creo. Te puede gustar más una, te puede gustar más otra, pero ya desde los tiempos del cine mudo, Douglas Fairbanks, que era el acróbata, además no quería que le doblasen en las escenas, fue el que impuso esta moda de los espadachines en Hollywood, ¿no? Hizo La Máscara de Hierro, la versión muda, hizo Los Tres Mosqueteros, hizo El Signo del Zorro, hizo Robin Hood, todas estas películas que luego conoceremos en color, en Technicolor, cine hablado, por supuesto, y muy espectaculares. Douglas Fairbanks sentó esas bases, ¿no? para que el cine entrase en esas novelas maravillosas del cine de aventuras y en esos héroes, sobre todo del cine de aventuras, que se descubrieron por muchísima más gente, porque había gente que había leído las novelas, indudablemente, pero el cine las acercó y las inmortalizó incluso con esas... muchos incluso de la composición de las escenas o de cómo afrontar esos personajes vienen de esa época de Douglas Fairbanks. Esta versión de 1948 de la Metro-Goldwyn-Mayer de Los Tres Mosqueteros para mí es la mejor, porque fíjate que está hecha cuando en lo que llamaba la Metro-Goldwyn-Mayer el glorioso 25 aniversario de la Metro-Goldwyn-Mayer, que fue la primera película que ellos decidieron y echaron la casa por la ventana. Y fíjate lo que significa que la Metro-Goldwyn-Mayer eche la casa por la ventana, que ya la echaba normalmente sin ser su aniversario, pues para el aniversario ya fue impresionante. En una serie de películas como Mujercitas, Madame Bovary, y estos Tres Mosqueteros, adaptaciones literarias todas de gran prestigio, fueron parte de ese pack que la Metro-Goldwyn-Mayer brindó a sus espectadores en ese 25 aniversario. Y aquí, con decirte que cada papel pequeñito está interpretado por una estrella. La reina Ana es Angela Lansbury, por ejemplo. Frank Morgan, el actor que hizo el Mago de Oz, es Luis XIII. Lana Turner es Milady. Jim Kelly, D'Artagnan. June Allison era Constance, ¿no? la novia. Y luego Van Eflin, Gil Young, cada papel. Y el cardenal Richelieu, fíjate, es Vincent Price, ni más ni menos, ¿no? que cada tenemos más estrellas que en el cielo, que decía la Metro-Goldwyn-Mayer, se cumple, ¿no? En esta película. Y yo creo que esta película es fantástica porque está dirigida por George Sidney, que era un director de musicales, el director, por ejemplo, de Levando Anclas. ¿Te acuerdas de aquel número de de Jerry, de Tommy Jerry bailando con Jim Kelly? Sí, pues sí. Levando Anclas estaba dirigida por George Sidney, director de Escuela de Sirenas, y en este caso lo que hace es traspasar esa coreografía maravillosa de esas películas espectaculares de la Metro-Goldwyn-Mayer, el glorioso musical de la Metro-Goldwyn-Mayer, lo lleva a las aventuras, coreografiando los duelos de espada. Y esto es fantástico, ¿no? Porque es lo que te iba a decir, realmente... ¿no? Porque la propia lucha de espadas parece que tiene una coreografía, ¿no? Que yo lo creo que se aprovechó precisamente para llevar la novela de Alejandro Dumas a un nivel estético, visual muy, muy alto. Espectacular. Este señor, George Sidney, era coreógrafo él, es decir, era un coreógrafo especializado en películas musicales, evidentemente, y sobre todo en el tratamiento del Technicolor. Ese color tan maravilloso que nos fascina y que era un color realmente apabullante, ¿no? Y en esta película ese tratamiento del color y esas coreografías es la parte esencial. Como tú dices, fíjate, contar con Jim Kelly, que era un acróbata maravilloso, es decir, hacía unos saltos impresionantes, poder contar con él y coreografiarle, poder contar con esa disciplina que tiene un bailarín, que no tendría un actor que simplemente supiese esgrima, ¿no? Esa disciplina absoluta de poder milimetrar prácticamente los movimientos de espada, las volteretas, eso hace que la película sea de una agilidad pasmosa, y es casi que, fíjate, se puede pensando incluso como un ballet ultramoderno, ¿no? Como un ballet casi de esto, casi de arte y ensayo, ¿no? Porque es un ballet también, pero es una preciosidad ver esa, y lo que te da es una agilidad impresionante, ¿no? En esos decorados, además, fíjate lo que es toda la fastuosidad de la Metro-Goldwyn-Mayer en decorados, en vestuario, las estrellas. Lana Turner, fíjate que la película la encabeza Lana Turner, ¿no? O sea, es Lana Turner la que encabeza el reparto, no Jim Kelly. Y esto es por la exigencia que tenía ella de su estrellato, ¿no? Ya era la gran estrella, y de hecho, aunque Milady es entre comillas un personaje algo secundario, lo convierte en uno de los mayores atractivos por ese glamour maravilloso que tenía Lana Turner, ¿no? Claro, en los años 50, el otro día, hablando, ¿no?, de Charlton Heston, comentábamos, ¿no?, la idea de que el cine histórico y el cine de aventuras pues alcanzó una cota bastante grande, ¿no? Y es en esta época en donde, bueno, pues se replican, ¿no?, algunas de estas películas, y
abren, ¿no?, también el espectro a que en la década siguiente, en los años 60, incluso en los 70, siga habiendo películas de este tipo, ¿no? Yo recuerdo que yo estudié en La Salle, en el colegio en Valladolid. Recuerdo que a veces los domingos los curas nos ponían cine, ¿no? Y a mí me dejó marcado no solamente la película de Los Tres Mosqueteros, que la pusieron, sino también La Espada de Lagardère, que era una cosa de los años 60, un poco más cutrilla y tal, ¿no? Sí. Pero muy de aventuras, ¿no? Muy de espadachines, muy de estas cosas que replicaba un poco los mosqueteros, ¿no? Había muchas películas italianas, había de esa época, muchas veces más series B, como tú dices, pero que tenían un ritmo muy bueno, El Corsario Negro y todas aquellas películas, ¿no?, que se hicieron. Esta película, la de 1948, inaugura la edad de oro de lo que se considera el cine de aventuras de la Metro-Goldwyn-Mayer, porque a raíz del éxito, el enorme éxito que tuvo esta película, se hace, por ejemplo, Ivanhoe, se hace Los Caballeros del Rey Arturo con Ava Gardner y Robert Taylor. Robert Taylor se convertiría, digamos, en el espadachín más famoso de esa serie de aventuras. Las aventuras de Quentin Durward sería otra de las que se harían, ¿no? Es decir, se hace, y esas películas de enorme popularidad, siempre con el medievo muchas veces como reclamo. Y jugando con estos elementos que habíamos, ya no estaban coreografiadas, ya no estaban dirigidas por George Sidney. La única que volvería a hacer George Sidney, seguro que esta película te encanta, Nacho, es Scaramouche, que es una película buenísima. También está hecha con esta misma metodología. También esto está en coro los números, porque el director es George Sidney. En este caso era Stuart Ranger, ¿te acuerdas? Con Eleanor Parker y Janet Leigh. Y esos duelos también maravillosos en esa Scaramouche. O El prisionero de Zenda, ¿te acuerdas también? Stuart Ranger y Deborah Kerr. Sí, esa historia maravillosa. Pues esta película, Los Tres Mosqueteros, es la que inaugura, con el éxito de esta, se llega a hacer toda esa retahíla de películas que llegan en la Metro-Goldwyn-Mayer, serían en los años 50, y luego esta popularidad basada también en la novela, porque ten en cuenta que la novela tiene una cosa muy buena, que también lo vemos en la película, hablando de historia, y es que coge personajes, esto fue una sensación, ¿no?, cuando la escribe Alejandro Dumas, coge personajes históricos, los reyes son los de verdad, el cardenal de Richelieu existe, y los mezcla con personajes ficticios en tramas más o menos no reales, ¿no? Es decir, utiliza un personaje real para hacer fantasía, que esto hoy en día es muy habitual en la literatura, pero que en aquella época se consideró toda una audacia, y yo creo que eso además le da una parte digamos, de credibilidad, aunque luego sean cosas realmente inventadas, y de prestigio, que viene muy bien tanto a la película como a la novela, a las novelas, este tipo de novelas, ¿no? Desde luego, yo creo que la única vez, no sé si estarás conmigo, tú que naciste en el 74, yo en el 70, que ha sido superada la película de 1948 es con la serie de televisión D'Artagnan y Los Tres Mosqueperros, con las que hemos crecido todos, ¿no? Es una maravilla. Eso es insuperable, desde luego que sí. Es maravilloso. No, sí, porque aparte todos, es que fíjate, a mí a veces hablo de D'Artagnan y se me va D'Artagnan. D'Artagnan, sí. Porque, claro, yo empiezo a veces digo D'Artagnan. De hecho, cuando te he dicho aquí, lo tengo que pensar, ¿no? Porque la verdad es que incluso el propio nombre es ingeniosísimo, ¿no? El de D'Artagnan a D'Artagnan. Desde luego, es un juego de palabras espectacular. Desde luego que sí. Es ingeniosísimo. Y sigue, además yo lo he leído en el libro, viene incluso comentado, como esta serie de dibujos animados coge sobre todo la parte de la trama, la estética, incluso la afrontación, lo coge de esta versión de 1948, es la que más hace que inspiró a esos dibujantes. Pues mira, un referente más, ¿no?, para acercarse a este libro, Los Tres Mosqueteros, publicado por Notorious Ediciones, cuyo editor Guillermo Balmori nos trae cada pocas semanas aquí su visión particular de la historia del cine a través de estas grandes películas y a través de estos grandes libros. Guillermo Balmori, compañero, una vez más, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ti. Señor Edison, un hombre con una maleta pregunta por usted. Dice que se llama Nikola Tesla. Hágale pasar. Tome asiento, por favor. Así que es usted Tesla, el serbio que viene de París. Sí, señor. Es un placer conocerle. Bachelor me habló de usted. Y viene con la maleta, como si acabara de llegar en el último barco. Pues en realidad sí, señor. Acabo de llegar de París. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. España.
año 1824. Fernando VII reina en un país en constante lucha entre los sectores liberales y absolutistas, que se arrastraba desde la Guerra de la Independencia y en medio de un clima de inestabilidad política y tensiones. El 13 de enero de ese año se planta la semilla que con los años daría vida a la Policía Nacional Española. Hoy se cumplen 200 años de este momento clave que ha forjado un legado esencial en la historia de España. Es en este año cuando con la emisión de la Real Cédula nace la Policía General del Reino, que tenían el deber de mantener el orden público y combatir la delincuencia. La policía había nacido y a lo largo de 2 décadas fue adaptándose a las necesidades de la sociedad española. Bueno, empezamos con solemnidad este nuevo bloque de Ser Historia, para celebrar esos 200 años de la Policía Nacional en nuestro país, en España, el lugar desde donde hacemos este programa de Ser Historia todas las semanas aquí en la cadena SER. Escuchábamos ahora un fragmento de un vídeo de la Academia Jurispol, precisamente hablando de esos 200 años. Hay una exposición que queremos recomendar desde aquí hasta el próximo 12 de mayo. 200 años de historia de la Policía Nacional. Lo podemos ver en el pabellón de exposiciones de la Casa de Campo. Y la comisaria de esa exposición es nuestra invitada, Lola Herrero. Bienvenida a Ser Historia. Hola, muchísimas gracias. La primera pregunta, la historia de la policía ha cambiado muchísimo, ¿no? Escuchábamos ahora ese 13 de enero, ¿no? del año 1824. Ya en el siglo XVII, durante el siglo de oro, había algunos alguaciles, ¿no? Que iban por parejas, había algunos grupos de lo que podríamos denominar policías, ¿no? Con Carlos III también, ¿no? Pero ¿cuál es ese cambio que se da con Fernando VII para generar el nacimiento de la policía tal y como lo entendemos ahora? Bueno, tal y como entendemos ahora la policía y cómo se funda en 1824, son unas estructuras policiales. Es un cuerpo, que antes no había cuerpos, hay una profesionalización, hay un despliegue territorial por toda la península con dependencias policiales, pero eso es, digamos, como bien has dicho, la culminación de un largo proceso, porque todos los estados europeos estaban dándole vueltas a la idea de policía, al concepto de policía para tener una herramienta que asegurara los espacios públicos, el patrimonio, etcétera, etcétera. Entonces, en 1824 lo que pasa es que se cierra el modelo. Pero es 1824, es enero, y ese modelo no se improvisa con un Fernando VII absolutista, sino que el trienio liberal es determinante para fraguar ese modelo. O sea, hay un contexto histórico que es el que da pie a ese último empujón de la policía. Exacto. Y en las Cortes, en el trienio, pues conceptualizaron muy bien la policía, y Fernando VII pone en marcha todo el proceso de emisión de textos oficiales, y en ese proceso utiliza una persona moderada, diríamos, que es el primer superintendente general de policía. Se llamaba José Manuel Arjona, y él había estado en todos los trabajos previos en los años previos, redactando un reglamento de policía, etcétera. Por lo tanto, sabía lo que se traía entre manos. Y a partir de ahí, Real Decreto de 8 de enero de 1824, Real Cédula, como has dicho, de 13 de enero, y Reglamento de Policía de 20 de febrero de 1824, que desarrolla absolutamente la Real Cédula. Y ese es el nuevo modelo policial. Y ese es el origen, ya sí, de la policía española. En aquella época ya se asienta también el concepto de policía uniformado, con una ropa que lo distinga, porque, conozco un poquito más, ¿no? del siglo de oro. Esos alguaciles iban vestidos cada uno como Dios le dio a entender, no había uniformidad. En ese año 1824 tampoco hay, en el primer momento, esa uniformidad. No, mira, en la exposición que tenemos en el pabellón de convenciones hay presencia de uniformes,
pero son todos inspirados en la iconografía y la documentación de la época. No son uniformes más que, por ejemplo, en 1825 los de los celadores reales, que ahora se han hecho réplicas y salen en los actos y demás. Pero siempre van a partir de un personal, o sea, de unos individuos que van a ir mayoritariamente de paisano. Lo que pasa es que ahí estaba siempre el problema. Vamos a pedir una fuerza que nos acompañe y que sea no solo armada, sino uniformada para la disciplina y demás. O sea que no, en principio había algunos uniformes que son los que se han recreado ahora, pero hasta más adelante no. Y siempre, incluso en el franquismo, pues hay un cuerpo superior de policía de paisano que se dedica a la investigación, y en el franquismo luego está la Policía Armada y de Tráfico uniformada. Claro que sí. Lo comentábamos ahora, ¿no? El contexto que se dio con Fernando VII y también tiempo antes, ¿no? Con Carlos III y esos primeros pasos del nacimiento de la policía es lo que provoca precisamente su creación, ¿no? Claro, es para controlar un poco las calles, para controlar las desavenencias que pudiera haber con el gobierno y también la delincuencia, ¿no? Todo entra en el mismo saco, claro. Todo. En la Real Cédula de 13 de enero vienen las competencias exclusivas de la policía y otras que son compartidas, y efectivamente entraría todo lo que has dicho, una tipología delincuencial que podríamos llamar clásica, pero luego ellos tenían que tener un control de la población. Por eso expedían documentación desde 1824, los pasaportes, para la acreditación de la identidad de los individuos. Por eso hacían padrones y censos anuales para controlar a los transeúntes, los que iban, los que venían, porque en los espacios públicos las cosas se podían complicar, como le pasó en el pasado a Carlos III con los motines de 1766. Entonces, claro, pues la cosa se podía complicar, y en estos momentos diferentes grupos sociales compartían espacios públicos y el malestar sí que salía a las calles. Entonces tenían todas esas competencias, la de documentación, la de información, estar informados, y la de investigación para saber lo que podría pasar y lo que ha pasado. En aquella época también estaba separado el concepto de la policía detiene a una persona por haber robado, la mete en el calabozo esperando al juicio y el juez lo mete en la cárcel, o ellos se encargaban un poco de todo, de juzgar también. No, justo previamente hubo algunos textos. Yo he trabajado un texto que encontré en la biblioteca de Palacio, donde decían, reflexiones para poder crear una policía judicial. Y en esos textos del trienio liberal te das cuenta perfectamente que dicen, es que una cosa es la misión policial, la función policial, y otra la judicial. Y esto tiene que estar separado siempre. A mí me llamó muchísimo la atención en la documentación encontrar estas reflexiones, y así lo hicieron. Es decir, la parte policial era la que es, hasta donde llegan. Una herramienta, ¿no? Exacto, es que son herramientas al servicio del nuevo Estado. Ha caído el antiguo régimen, ya hay un nuevo régimen en Europa en general, y son herramientas para el ejercicio del poder en el nuevo contexto. Claro, ahí viene también ese concepto de represión, ¿no? Porque en mucho, por ejemplo, los 40 años de dictadura en España, yo nací en el 70, yo recuerdo los grises también, ¿no? Y en Valladolid, donde vivía. Y estaba ese concepto de represión. Hoy, cuando sales a la calle, la Policía Nacional es parte más de la ciudadanía. O sea, nadie piensa en esa idea de que te están persiguiendo, ¿no? O sea, al contrario, ¿no? Y en eso yo creo que se ha reeducado muy bien a la sociedad para ver a la policía como alguien amigo, no alguien que te está persiguiendo y te está haciendo la vida imposible, ¿no? Pero sí que es cierto que ha habido momentos de la historia, como el franquismo, ¿no? En España, donde la policía daba miedo, era algo totalmente represor, ¿no? El mar era una dictadura, entonces los policías eran españoles, pero tenían que cumplir unas misiones que les venían marcadas desde arriba. Entonces, efectivamente, por un lado estaría el cuerpo superior, por otro la Policía Armada, y la percepción de la sociedad
era pues negativa, es decir, se alejaban de la policía. Lo que pasa es que en historia, que trabajamos en procesos y los procesos son muy largos, eso a medida que vamos avanzando en el tiempo va cambiando, y justamente cuando se empieza a fraguar el modelo de policía de la transición y de la democracia, hasta llegar a la del tiempo presente, los vemos maderos, ¿no? los maderos, sí, los grises, los maderos. Bueno, pues ahora ya son otros, son azules. Pero fíjate, no tienen mote. No tienen mote. No, claro que no, por eso digo, porque son otros. No, son parte nuestra, que claro. no está ese concepto de represión. Es que hay una serie de cuestiones que en la exposición lo vemos, ¿no? En la exposición vemos cómo va evolucionando la percepción social de la policía, el cambio de imagen, cómo va evolucionando también su vocación de servicio y cómo dar servicio a la sociedad permanentemente, y eso es lo que percibimos ahora. Yo entiendo que eso es así, y en la exposición que hemos trabajado 200 años se ve clarísimamente. Es curioso, ¿no? Porque claro, se va cambiando un poco toda esta percepción, incluso en el primer tercio del siglo XX, antes de la Guerra Civil, también hubo unos cambios, ¿no? En la policía, con la muerte de Canalejas, o sea, era una España convulsa, ¿no? Con sus momentos más o menos de sosiego y luego pequeñas rebeliones. Todo eso también intervino también en el desarrollo de la policía, ¿no? Claro, es que es una etapa interesantísima, porque bueno, pues es la etapa del anarquismo, un anarquismo muy activo, con atentados fallidos, pero otros no. Los de los presidentes del gobierno son magnicidios, y entonces tenían que saber articular y gestionar aquello, y no era fácil. Hay reformas policiales precisamente porque después de determinados atentados de estos se comprueba que no hay eficacia, ¿no? Claro. Pero además hay cambios, porque es que es un periodo desde finales del siglo XIX en el que la formación del policía, la técnica policial varía muchísimo, va evolucionando, y ya en los textos podemos leer en las fuentes ciencia policial, es ciencia aplicada, pero es la antropometría para identificar a los individuos, de Bertillon, el francés, la dactiloscopia. El profesor Oloriz, que fue del primer claustro de profesores de la escuela en Madrid, porque ya se crea la escuela, porque hay que formar a todos los policías por igual, y en esas nuevas técnicas. Entonces yo sí que me atrevo a decir que podría ser en paralelo una edad de plata a la policía española. En la exposición, que podemos ver, como digo, hasta el próximo 12 de mayo, 200 años de historia de la Policía Nacional, ¿qué es lo que vamos a ver? Imagino que habrá uniformes, ¿no? Para hacernos viajar en el tiempo, ¿no? A esa época de los grises, los maderos, y ahora es que, claro, los van de azul. No sé cómo se les llama, ¿no? Yo te diría que es interesantísimo ver a mediados del siglo XIX al comisario de distrito con chistera elegantísima y demás, pero no, es una exposición histórica. Es una exposición que se vertebra en torno a un discurso histórico. Son esos 200 años de historia de la policía, con su evolución, porque la policía española cambia de nombre. Cuerpo de seguridad, cuerpo de vigilancia. Dicen, no hay continuidad en la policía. Sí lo hay, porque las estructuras se crean. Ellos están operativos, pero van cambiando de nombre como cualquier otra institución del Estado en esta época. El Banco de España empezó siendo Banco de San Carlos, luego San Fernando, luego Banco de España. Pues esto pasa lo mismo. A medida que avanzamos en el tiempo tienen diferente nombre. Entonces, ¿qué vamos a ver allí? Pues toda una primera parte que tiene un fondo documental importante y que nos cuenta qué modelo de policía es el que arranca en 1824, dónde está la policía territorialmente, y es un modelo de policía civil, es un modelo de policía autónoma y laica. Y digo civil porque habría resistencia por parte de los poderes fácticos, la Iglesia concretamente, el Tribunal de la Inquisición y el Ejército, a que se creara este cuerpo. Pero con este cuerpo creado en 1824 empieza el complejísimo proceso de desmilitarización del orden público en España. Luego, entonces, el modelo que vamos a ver de entrada y arranque es una policía civil, laica y autónoma, porque el superintendente despachaba directamente con el rey y era otro canal de información. Históricamente el rey recibía la información de la Iglesia, del Ejército. Pues ahora había un canal autónomo, digamos que más independiente, que despachaba con el rey, y a partir de ahí pues toda su evolución. Entonces, aparte de documentación,
Lo que se ha hecho, bueno, a mí me parecía lo más pedagógico, para eso soy profesora, es un hilo del tiempo, una cronología clarísima para no perdernos con lonas que están iluminadas, ¿no? Y en esa cronología vamos viendo cuál es esa evolución. Eso lo vestimos y lo contamos a través de piezas de todo tipo, tridimensionales, uniformes, armamento, códigos penales, que era la herramienta tanto de la República como del franquismo, como de la democracia, ¿no? Códigos penales y luego documentación que nos acercan a los policías de esa época. Por ejemplo, para la Revolución de 1868, por ahí, un poquito después, pues ya empezamos a tener nóminas. Ponemos las nóminas para que se vea, pues bueno, cómo cobraban, cómo llegaban a fin de mes, vaya. Y así hasta la ley Martín Villa, que sigue habiendo nóminas, que es el que pegó el subidón económico a la policía, el que les revisó al alza los sueldos. Sí, yo tengo amigos que muchos de ellos están jubilados, eran Policía Nacional, pero tenían que hacer otro trabajo de taxista o de él para poder llegar, ¿no? Estoy hablando de los años 50, 60, claro, no ahora, ¿eh? Claro, no, hablamos de eso, claro, sí, claro, es que en la posguerra, imagínate. Claro, sí, circunstancias totalmente distintas. Lola Herrero, comisaria de esta exposición, yo te estaba escuchando el entusiasmo y el conocimiento que tienes. ¿Por qué tu interés en la historia de la policía? Bueno, yo es que trabajo la historia de las instituciones. Soy profesora en la Complutense, en la Facultad de Historia, y luego soy investigadora. Entonces siempre he trabajado la historia de las instituciones. Me he centrado en principio durante muchísimos años en historia militar, historia de la artillería, y luego después llegué a ser la comisaria de la exposición del 75 aniversario de la creación del DNI en el Museo de la Casa de la Moneda. Entonces ahí articulé una exposición histórica en torno a ese 75 aniversario y le gustó la policía. Y entonces yo allí ponía un cuerpo casi bicentenario en una de las gráficas, ¿no? Y a partir de ahí el contacto y demás, pues estos últimos 4 años me nombraron comisaria de la exposición y he estado... Qué interesante. Desde luego que es un mundo por descubrir casi, ¿no? Y lo tenemos muy, muy presente. Hay muchos tipos de policía, a veces está y no la vemos, ¿no? Porque yo no sé si hay constancia de cuándo aparece la policía secreta como tal. Sí, bueno, a ver, desde luego que sí. En el Archivo Histórico Nacional hemos estado investigando y para la etapa fundacional... Fíjate que yo ya encuentro un término del glosario policial que es confidente. En 1824-25. Y luego en la misma prensa del 19, finales del 19, principios del 20, hay reproducido en la exposición un artículo de prensa que dice la policía secreta. Y hace referencia a un policía que fue pionero, el comisario Fernández Luna, que es el primero que parece ser que se introduce en los ambientes pues de mendigo, de chulapo, aquí en Madrid, tal, ¿no? Esas técnicas policiales y esa policía secreta, es decir, camuflada, la hemos documentado en la exposición, sí. Qué curioso, qué curioso. La verdad es que es, insisto, una historia por descubrir, ¿no?, para el gran público. Invitamos a todos los que nos están oyendo que se acerquen hasta este 12 de mayo a la exposición 200 años de historia de la Policía Nacional en el pabellón de exposiciones de la Casa de Campo, que nos ha estado contando su comisaria Lola Herrero, profesora de la Universidad Complutense de Madrid y comisaria, como digo, de esta exposición. Lola, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer estar aquí.
Regresamos al presente. Hemos estado en Göbekli Tepe gracias a la ayuda de Turkish Airlines, que nos ha invitado a visitar este yacimiento increíble, como digo, al sudeste de Turquía, uno de los lugares que yo tenía más ganas de visitar. También hemos hablado de esos 200 años de la Policía Nacional, de la figura de Allan Poe y de la película Los Tres Mosqueteros del año 1948. Como siempre, todos los podcasts en Ser Podcast. Ahí tenéis todas las plataformas de audio en donde podéis descargaros no solamente este programa, sino todos los emitidos hasta ahora. Como siempre, Fermín Agustía estando en la producción del programa, Ana Caballero controlando las redes sociales y también en la producción, y delante del micrófono vuestro humilde servidor Nacho Ares. Les dejamos con más cosas aquí en la cadena Ser. Hasta la semana que viene. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.